Buenos días muchachos de enfermería, tercer semestre. Vamos a continuar con los componentes de las bases de datos. Vamos como a aclarar un poquitico acerca de el trabajo anterior, de lo que hemos venido haciendo, y recordando que las bases de datos se componen de tablas, de formularios, de consultas, de informes y relaciones. Ya llevamos tablas, formularios y una investigación sobre consultas, la cual vamos a aclarar en este momento. Vamos a partir entonces de allí y vamos a realizar primero. Vemos que tenemos solamente, recuerden el ejemplo del restaurante, tenemos solo tablas para datos personales del empleado, hora de entrada del empleado y pedidos. Lo primero que vamos a hacer es crearles a cada uno su formulario. Le damos crear formulario, recuerden que lo podemos guardar simplemente cerrando acá y diciéndole que nos permita guardar datos personales del cliente. Al igual que datos personales del cliente, lo abrimos cerramos y vamos a hacer el procedimiento: crear el formulario, cerrar y guardar para que se cargue inmediatamente aquí al lado izquierdo. Nos paramos en hora de entrada, crear su correspondiente formulario, cerramos. Y para pedidos creamos también el formulario. Hay que tener en cuenta, teniendo ya pues las dos tablas, repasar en datos personales acá en modo diseño, verificando los datos que tenemos acá, y recordar muchachos el concepto de llave. Recuerden que la llave se le pone a ese campo que nunca se va a repetir. Por ejemplo, en este caso nunca va a existir una cédula igual, por eso yo le coloco una llave, porque este campo se va a llenar solo una vez. O sea, yo solamente voy a registrar los datos del cliente una sola vez. Entonces selecciono el campo cédula y le anexo la llave. Siempre guardamos y cerramos el cambio. Abrimos datos personales. Esos datos personales también, yo no voy a poder tener un dato del empleado, o no voy a estar registrando al empleado varias veces. Lo registro una vez con su cédula, que va a ser el único dato que no se va a repetir. Recuerden que la edad puede ser repetida con otro, pueden coincidir en nombres, en apellidos, en estado civil, pero en cédula no se puede coincidir. Cerramos y guardamos. La hora de entrada del empleado. Por aquí no le vamos a colocar llave a ninguna y tampoco a la cédula. ¿Por qué? Si recordamos y tenemos en cuenta el concepto, si yo le coloco llave a la cédula, quiere decir que solo voy a poder ingresar una sola vez esa cédula. Quiere decir que cuando por ejemplo el día de hoy ingrese el empleado, le registro la cédula, le escribo la cédula, y cuando él quiera volver a ingresar resulta que la cédula ya está, y como tiene llave solo me deja ingresar una sola vez la llave. O sea que si yo le pongo una llave a esta cédula, solo me serviría para recibir una sola vez la hora de entrada del empleado, pero yo necesito registrarla todos los días. Por eso no le puedo poner llave a la cédula. O sea que esta quedaría quieta. Para los pedidos viene siendo el mismo cuento. La cédula del cliente, si yo le pido o yo le escribo una llave a la cédula, voy a tener ese problema, que cuando yo meta el cliente una vez ya no lo voy a poder volver a colocar. Quiere decir que entonces el cliente solo me puede hacer un pedido, porque ya solo me registró una vez la cédula del cliente.
por eso no le pongo cédula. Por eso entonces a los datos personales, que son datos que solamente se ingresan una vez, les pongo cédula, la llave a la cédula. De resto, en estos que yo necesito que se estén moviendo todo el tiempo, que varias veces se registre, no les colocamos. Entonces el concepto de llave hay que tenerlo siempre. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Necesitamos construir la consulta. ¿Qué es la consulta? Va a ser el elemento de salida. Recuerden que las bases de datos tienen entradas, tienen procesamiento y salida. La entrada se hace a través de los formularios porque yo lleno el formulario con todos estos datos. Se hace el procesamiento en las tablas y cuáles serían las salidas, lo que él me arroja o la información que él me va a entregar. Por ejemplo, yo quiero consultar a qué hora llegó un empleado, eso es una salida. Yo quiero consultar cuál fue el último pedido hecho, eso es una salida. Yo quiero consultar cuáles son todos los datos personales de los empleados o de uno específico, eso es una salida. Entonces tengo que crear las salidas que serían las consultas. Vamos a darle crear a datos personales del cliente, le voy a crear una consulta. Nos venimos acá, le damos clic en asistente, no en diseño consulta. Ahí siempre en diseño consulta me aparecen inmediatamente todas las tablas. Entonces yo quiero trabajar primero con datos personales, le voy a decir que agreguemos esa tabla. La cierro. Tengo entonces la tabla específica para datos personales del cliente. Ojo acá con esta parte. Yo voy a consultar, o la idea es que cuando yo pregunte por una cédula en específico, él me entregue el nombre, el apellido, el teléfono, el estado civil y la dirección. Entonces tengo que llamar todos los datos. Basta con simplemente darle clic, doble clic, a cada uno de los campos. Los llamo a todos porque quiero hacer una consulta de todos. Les recuerdo, quiero escribir la cédula y que me devuelva el nombre, el apellido, el teléfono, el estado civil y la dirección. Entonces tengo que ubicarme en cuál de estos campos voy a hacer la pregunta. La pregunta entonces la voy a hacer en cédula. Entonces me ubico acá donde dice criterios. Miren acá en criterios, me ubico aquí. Colocamos ese corchete y escribimos la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? O sea, yo quiero preguntarle al sistema que me diga todos los datos cuando yo ingrese la cédula. Entonces le colocamos a la pregunta: ingrese la cédula. Cierro. ¿Por qué no se la pongo a ninguno más? Porque la pregunta va a ser específicamente ingrese la cédula. Cuando yo ingrese la cédula me va a devolver el código, el nombre, el apellido, el teléfono, el estado civil y la dirección. Vamos entonces a grabarla. Viene el mismo procedimiento, ya escribimos la pregunta, cierro y le doy guardar como consulta. Le vamos a colocar un nombre específico, va a ser la consulta de datos personales. Le doy a aceptar. Ya guardamos. Miren acá que se crea la consulta. Cuando yo le dé clic encima de la consulta, él me va a decir ingrese la cédula. Escribimos una cédula cualquiera. Obviamente no nos va a devolver nada porque la base de datos no tiene nada, pero nos está generando la consulta. Vamos a crear una segunda consulta aquí en datos personales del empleado. Crear, le doy clic en diseño de consulta, busco la tabla de datos personales del empleado, le doy a agregar, cerramos. Ya tengo la tabla. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿yo qué quiero preguntar? ¿Quiero preguntar por la cédula o puedo preguntar por el apellido o puedo preguntar por el nombre? Entonces vamos a hacerla, por ejemplo, que yo quiero preguntar por el apellido.
cuando yo pregunte por el apellido me devuelva todos los demás datos. Entonces el procedimiento es el mismo, se llaman todos los campos. ¿En cuál voy a hacer la pregunta? La pregunta la voy a hacer sobre el apellido, entonces me ubico acá en criterios, le coloco el corchete, le digo ingrese su apellido, ingrese el apellido. Listo, recuerden que es sobre criterio y en el campo donde se va a hacer la pregunta, los otros se dejan en blanco, no se tocan porque ellos son los que se van a devolver. Hay que tener en cuenta, acá donde dice O de una vez, este O quiere decir que yo puedo generar una consulta por apellido o por otro dato. Por ejemplo, yo puedo preguntar por el apellido o si no lo encuentra, que me lo consulte por la cédula. Donde dice O, acá por ejemplo por cédula, le escribo el corchete, ingrese la cédula. ¿Qué quiere decir esta estructura? Que cuando yo haga la consulta, el primero me va a pedir el apellido o me puede pedir la cédula. Es decir, que si me falla el apellido, él me va a preguntar inmediatamente la cédula. Entonces es una consulta tipo O por apellido o por cédula. Entonces la vamos a guardar y vamos a ver. Le damos guardar, se va a llamar consulta datos personales empleados. Vamos a verificarla, miren acá ya nos quedó la consulta. Ingrese el apellido, por ejemplo González. Si no la encuentra por apellido, también me va a pedir entonces la cédula. No nos va a arrojar ningún resultado porque no tenemos datos. Entonces miren la estructura de la consulta. Puede tener una consulta por un solo valor o una consulta con dos tipos o dos preguntas a la vez. Entonces recuerden, consulta normal o consulta tipo O. Vamos a hacer la última. Acá con pedidos, me paro en pedidos, le doy crear la consulta, llamo, mírenla acá, voy a trabajar con pedidos, le doy cerrar. Voy a preguntar por otra vez, puedo preguntar por un solo elemento, por ejemplo, quiero preguntar por la cédula del cliente o quiero que él me genere la consulta o por código o por cédula. Entonces la voy a hacer por ambas, que me pregunte por el código o si no lo encuentra que me pregunte la cédula. El procedimiento es llamarlas a todas. ¿Sobre cuál voy a hacer la consulta? Primero, por ejemplo, por código. Entonces, ingrese el código. O, mírenlo acá, o ingrese la cédula. Cerramos, guardamos. Consulta pedidos. Listo, ya tenemos las tres consultas. Vamos entonces a hacer un ejemplo aplicado. Por ejemplo, voy a llenar los datos personales del cliente. El nombre, Juan, apellido Gómez, cédula, teléfono, un estado civil, la dirección, avenida 19. Listo. Ojo, si yo quiero pasar, ya tengo un dato, aquí en el final del dato, quiero llenar, por ejemplo, otro dato otros datos del cliente, le presiono Enter. Entonces miren que acá ya van dos registros de dos. Llenemos otro. Listo.
Listo, tenemos ya dos registros. Metimos dos datos personales del cliente. Ya tenemos dos. El mismo procedimiento. Cierro. Vamos a verificar que se hayan guardado. Mírenlos acá. Tenemos los dos daticos guardados. Siempre les recomiendo, muchachos, estar guardando el archivo. Guardar como. Que no se les vaya a embolatar y no me estén enviando archivos en blanco. Por favor, tengan cuidado allí. Vamos a llenar también datos personales. Vamos a llenar uno solo. Por ejemplo, el nombre del empleado Luis. Apellido R. Cédula va a ser 5. Soltero. La hoja de vida es un dato adjunto, pero no lo vamos a cargar. La edad y una fecha de nacimiento cualquiera. Listo. Cerramos. Vamos a hacer la consulta. Le damos clic a la consulta. Ingrese la cédula. Recuerden que acabamos de ingresar el 5. Ingresé la cédula. No me la reconoció en datos personales. Por pedido. La tenemos por código. Vamos a verificar acá. La teníamos creada por datos personales del cliente. La teníamos a era 879. Bueno. Entonces, vamos a verificar que los datos sí nos hayan quedado. Miren que cuando empiezo a abrir cada uno de los valores, por ejemplo, en los datos del cliente, por eso ahorita no me la sacó porque no tenía el 5, no era de allí, el 5 estaba acá. Miren que está el 879. Ya los datos los tengo allí guardados para poder generar. Entonces en este caso vamos a verificar, a pedir por la cédula 879. Cerramos. Por código no la teníamos. 879. No sigue saliendo, no nos sigue saliendo, pero vamos a crearle acá aras que estaba creada sobre el cliente, correcto. Entonces vamos a crearle una consulta. Vamos a crear la consulta sobre el cliente para que ya nos quede lista. Entonces vamos a hacer una consulta. Llamamos la del cliente. Llamamos, les recuerdo, todos los campos. Vamos a preguntar sobre la cédula. Escribimos la cédula, ingrese su cédula para que me regrese todos los demás datos. Entonces ahora sí le damos guardar. Le vamos a decir que esta sí va a ser la consulta del cliente. Listo. La consulta del cliente para datos personales del cliente. Vamos ahora a llenarla en los datos personales. Ya le creamos la consulta. Miren que ya está el 8, por ejemplo el 879. Ahora cuando consulte, cuando yo escriba el 879 en la consulta, me debe botar todos los datos que hay acá. Entonces le damos consulta el 879 y nos entrega ya todos los datos que le corresponden al cliente. Quiere decir esto, muchachos, que yo creo la consulta que necesito. Por ejemplo, yo le puedo crear la consulta a los datos personales del empleado, le puedo crear una consulta a la hora de entrada del empleado, crearle una consulta a los pedidos. Eso ya pues depende de las necesidades de cada uno. Entonces, armar las consultas es según la necesidad. Por ejemplo, yo quiero estar consultando, en este caso, por ejemplo, en la consulta de pedidos, yo quiero ver un código y que a través de la cédula. Recuerden que es una consulta tipo O. Ya pues depende del caso, es para validar que si tengo un dato, me equivoqué en el primero,
Si no me recibe ese primero, no lo encuentra, entonces que me lo encuentre por la cédula. O como en el caso de datos personales del cliente, que la tenemos solo con un solo campo. Ingrese la cédula y él me devuelve todos los datos que tiene, en este caso, la base de datos. Entonces es importante, muchachos, armar toda esta estructura. Necesitamos tener los valores, necesitamos tener todos los elementos a la mano para poder ordenar una base de datos. El último elemento, muchachos, que es el más sencillo, es que me bote un informe. O sea, yo no quiero que Access me bote siempre la tabla, porque la tabla se puede modificar. Yo le voy a decir a Access que me genere un informe. Entonces, por ejemplo, muchachos, yo quiero que él me genere un informe de las consultas. Yo le digo a él, acorde al número de consultas que hayan, que me devuelva el informe. Por ejemplo, consulta de datos personales, le voy a crear, miren acá, el informe. Cuando yo le ingrese la cédula, así no exista, no la recuerdo, él me va a botar, miren que ya me bota un informe. Él no me deja modificar estos datos y eso es lo que yo necesito, que el informe sea la salida, que es la que nos va a mostrar y no se pueda modificar. El mismo procedimiento, la cierro y la guardo como consulta. Entonces miren que estoy creándole las salidas o le estoy creando un informe a cada consulta que yo creo. Le voy a crear un informe a la consulta del cliente. Me selecciono acá, le doy crear informe. Miren que él me pide la cédula porque es una consulta, cualquier elemento. Le doy a aceptar. Miren que ya me bota el valor que existe. Ahora le digo sí, guárdemela. Ya me genera el informe y lo guardo. Entonces mire que a todas las consultas se le crean sus correspondientes informes. Miren que ya tenemos tablas, formularios, consultas e informes, donde los informes y las consultas son las salidas del sistema y los datos y las tablas son las entradas del sistema. Entonces por cada consulta que se cree se genera su correspondiente informe. Miren por ejemplo esta consulta. Cuando yo creo esta consulta, cuando abro la consulta me pide el dato y me entrega entonces en un archivo ya plano, un archivo que no se puede modificar, me entrega los valores para que yo no pueda modificar la tabla. Entonces tenemos ya los 4 elementos básicos de una base de datos. Ya con esto terminaremos la estructura de base de datos.